nosotros es verdaderamente importante la prevención, el diagnóstico precoz. Es por eso que hoy hemos decidido hablar sobre el autoexamen bucal, un examen, una exploración que nos debemos hacer todos y que es capaz de detectar enfermedades en la cavidad bucal, incluyendo el cáncer que también se presenta en esta zona. Para conversar sobre este tema me acompaña la odontólogo Daniela Porras. Ella es especialista en medicina bucal y presidenta también de la Sociedad Venezolana de Medicina Bucal. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Dayana, buenas tardes. Bien, quisiéramos saber entonces qué enfermedades se pueden diagnosticar o se pueden detectar a través del autoexamen bucal. Sí, fíjate, digamos que el autoexamen es una pesquisa que hace el paciente para revisar los tejidos blandos de la cavidad bucal. Entonces es importante recordarles a esos pacientes que van a hacer ese autoexamen cómo son las mucosas de manera normal. Lo importante es que cuando nosotros veamos nuestra mucosa bucal, revisemos que absolutamente toda la mucosa sea lisa, brillante, esté muy bien lubricada, tenga una superficie completamente uniforme y sea de un color rosa pálido o rosa coral. Siempre que veamos eso, vamos a tener índices de normalidad en nuestra mucosa bucal. Si nosotros en ese autoexamen, que como muy bien salía en las imágenes, veíamos a una persona como con sus dedos, sus manos perfectamente limpias antes, comenzaba a revisar todos los tejidos de la mucosa bucal, porque en la boca no son solo los dientes. En la boca tenemos los labios, que tienen una parte, digamos que semimucosa, que es la parte que las mujeres nos pintamos, una mucosa que es la parte más interna, la parte interior de las mejillas, el paladar o cielo de la boca, que tiene una parte dura y una parte blanda un poquito más atrás, las encías, la lengua, que tiene una cara, digamos que es la cara que vemos justo cuando la sacamos, que es la cara dorsal de la lengua, una cara que da hacia el suelo o piso de boca, que es la cara ventral, y un piso de la boca. Todo eso debemos revisarlo y tenemos que ver eso, que esté liso, brillante y uniforme. Si vemos en algún momento que se gana tejido, por ejemplo, que vemos aumentos de volumen, esa textura se pierde y no es completamente lisa, sino que veo que tengo como un abultamiento, eso es una lesión importante. No necesariamente va a desencadenar en cáncer, ni necesariamente va a ser cáncer, pero puede ser que por lo menos yo me muerda la lengua, el labio o el cachete o la mejilla por dentro, que se llama carrillo, y ese estímulo produzca un crecimiento de la mucosa de esa zona y yo tenga allí un aumento de volumen, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que también se puede ver muy comúnmente en la cavidad bucal es parches o placas. Esas placas pueden ser blancas, rojas o pueden ser simplemente manchas, que se llaman máculas. Son cambios de coloración de la mucosa. Eso es importante verlo. La mucosa tiene que ser rosa coral o rosado pálido. Si vemos unas zonas muy blancas o muy rojas o muy manchadas como colores pardos, grisáceos o violáceos, eso es una condición importante para acudir al odontólogo de primera instancia y el odontólogo decidirá si eso es una entidad que debe ver luego el médico bucal. Ahora, entonces, ¿cuáles serían esas enfermedades? Sí, fíjate, pueden ser desde, como te dije, personas que se muerdan la mucosa por dentro. ¿Esto es un motivo de consulta odontológica, una mordida, por ejemplo? Sí, claro, no esta mordida en la que te muerdes y simplemente queda una llaga o una úlcera, que es como debemos llamarlo, digamos que correctamente. Si te muerdes y tienes una úlcera allí, tú sabes perfectamente que te mordiste, eso perfectamente de 5 a 8 días sana sin ninguna complicación. Vas a tener síntomas de dolor los primeros 2-3 días en el que se produce la mordida, pero luego eso pasa por completo. Si tú te muerdes frecuentemente un sitio, lo que ocurre es que la mucosa, para buscar defenderse, puede o ponerse muy blanca y crear un parche blanco, o crecer, aumentar de volumen y ser una lesión abultada, como una pelotita que podemos ver, que puede ser usualmente del mismo color de la mucosa o ligeramente más blanquecina. Esas lesiones se llaman hiperkeratosis friccional si lo que tengo es una placa blanca, o fibroma traumático si lo que tengo es un aumento de volumen. Esas lesiones deben ser atendidas por el médico bucal para, en algunos casos, eliminarla quirúrgicamente y para, en otros, colocar una férula que te impida que tú mismo con los molares maltrates tu mucosa y causas esas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Las personas, por ejemplo, que hacen o que desarrollan muchas veces las úlceras, las conocidas llaguitas, ¿esto es un motivo de riesgo? ¿Es peligroso esto? Fíjate, si las úlceras son estas úlceras convencionales que se llaman aftas recurrentes, son unas lesiones de centro blanquecino, borde muy rojo, que son dolorosas, que aparecen frecuentemente en la mucosa bucal de los pacientes, pueden ser en periodos de estrés, las mujeres cuando tienen la menstruación, en periodos donde por alguna razón hay un poquito, el paciente está emocionalmente afectado.
todo eso puede desencadenar que tengas una respuesta inmunológica exagerada y que se comience a destruir la mucosa de tu cavidad bucal, dando lugar a esas ulceritas que son súper comunes y que algo que es muy importante que los pacientes siempre dicen es que esas lesiones les duelen demasiado. Para eso hay un tratamiento que es tópico, y puede ser que si aparecen, por ejemplo, si pasa... Si son recurrentes, si ya una vez a la semana no se termina de cicatrizar una cuando ya aparece otra, sí es bueno que el paciente acude al médico bucal para atender qué es lo que está pasando y por qué ese paciente está desarrollando esas úlceras a repetición. Pero si aparece una cada tanto que tiene que ver con la menstruación en pacientes adolescentes en periodos de exámenes, eso es completamente normal y ella de 7 a 10 días involuciona por completo. Ahora podemos hablar un poco sobre el cáncer bucal. Sabemos que no es una enfermedad muy frecuente, por ejemplo, su incidencia es entre el 7 y 10% de los adultos mayores de 40 años, pero sí es un cáncer altamente mortal con un porcentaje de casi 90%. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de este cáncer? ¿A qué debemos estar alerta? Fíjate, ese porcentaje de mortalidad es tan alto porque lamentablemente tardamos mucho tiempo en hacer el diagnóstico. Si el cáncer bucal es diagnosticado de manera temprana, las posibilidades de sobrevivir de ese paciente son altísimas. Entonces eso es muy importante que tanto el paciente con el autoexamen como el odontólogo esté muy pendiente de ciertas anormalidades que comenzamos a ver en la mucosa que pueden desencadenar en cáncer de boca. En primer lugar, placas, blancas o rojas. Las rojas muchísimo más importantes. Si vemos una lesión en donde ya no vemos por ejemplo, la parte interna de la mejilla, rosa coral o el paladar, sino que lo vemos muy, muy rojo, eso es una lesión que debemos atender con el médico bucal o de primera instancia con el odontólogo, porque hay otras lesiones que se pudieran dar de esa forma y el odontólogo va a estar en la capacidad de darle tratamiento a eso o de referirlo para dar un tratamiento mayor. Lo otro son úlceras, como esas llaguitas de las que veníamos hablando, pero que posterior a los 15 días de aparición no cicatricen. Si tenemos pérdida de tejido, llagas, úlceras en la mucosa bucal en cualquier zona y luego de 15 días de aparición ellas no cicatrizan, esas lesiones deben ser vistas por un médico bucal para dar lugar al diagnóstico correcto y por ende al tratamiento que nos permita la cicatrización completa de esa lesión. Bien, y al regreso de la pausa vamos a estar conversando sobre cómo se debe realizar ese autoexamen bucal. Ya ven.